¿Sabes qué es el Green Project Management y el estándar P5? Es un estándar que todos los project managers debemos conocer. El Green Project Management o GPM es la organización de entrenamiento en sostenibilidad más grande del mundo. Está presente en 145 países y capacita y certifica a profesionales en el área de proyectos. Ofrece 3 niveles de certificaciones conocidas como Certified Green Project Managers a nivel básico, a nivel de especialista y a nivel máster. El Green Project Management se considera un partidario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y destaca que su misión es la promoción de proyectos sostenibles desde 2009. El Green Project Management desarrolló el estándar P5 para la sostenibilidad en la dirección de proyectos, que presenta un enfoque global en el desarrollo sostenible y considera aspectos como el cambio climático, el comportamiento ético y la responsabilidad social. También es conocido como PRIMS&M o proyectos que integran métodos sostenibles. La versión 2.0 del estándar P5 se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El estándar P5 señala textualmente que en general estamos viviendo de una manera que se consume más recursos de los que el planeta puede suministrar. Y a partir de 2019 estamos consumiendo recursos equivalentes a 1,7 planetas anualmente y según las tendencias actuales esto aumentará a 2 planetas para el 2030. Por esta razón, el estándar P5 explica que el cambio es necesario y que los proyectos son los medios para implementar el cambio. Indica que los proyectos a menudo afectan la sostenibilidad, tanto de forma directa, por ejemplo creando contaminación o mal uso de los recursos, como de forma indirecta a través del diseño de los productos y servicios que surgen por la ejecución de los proyectos. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos UOPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y apoyar el canal con un like y te invito también a revisar los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. El estándar P5 también habla sobre el reciente estudio del Green Project Management denominado Insight on Sustainable Project Management, que encontró que de los ejecutivos encuestados, el 96% cree que los proyectos y la dirección de proyectos son parte integral del desarrollo sostenible. El 100% creen que los directores de proyectos deben comprender la importancia de la sostenibilidad para sus proyectos. El 71% informó que el estándar P5 mejoró la sostenibilidad en sus proyectos y de los directores de proyectos que usan activamente el estándar P5 en proyectos, el 95% pudo obtener mayores beneficios de sostenibilidad. Con base en estos hallazgos del estudio del Green Project Management, se señala que en un mundo VUCA la sostenibilidad debe ser un aspecto clave de la dirección de proyectos. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo gestionar los proyectos en entornos VUCA. El estándar P5 considera el impacto de los proyectos en las 5 Ps: productos, procesos, personas, planetas y prosperidad. Se observa en la gráfica que estas 5 categorías también están divididas en subcategorías. El objetivo principal del estándar P5 es identificar los posibles impactos para la sostenibilidad, tanto positivos como negativos, que pueden ayudar a tomar decisiones y realizar una asignación efectiva de los recursos. Asimismo, apoya la alineación de los proyectos con los objetivos organizacionales para la sostenibilidad, al enfocarse en los impactos potenciales de las actividades, los productos y los resultados que tendrá el proyecto. El P5 se basa en normas reconocidas internacionalmente como las que se muestran en la imagen y entre las que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y varios estándares de la ISO. Este estándar proporciona orientación sobre qué medir y cómo integrar las 5 Ps en las actividades del proyecto. La versión 2.0 del estándar P5 para la sostenibilidad en la dirección de proyectos describe en cada categoría la integración con los objetivos de desarrollo sostenible que fueron documentados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Ten en cuenta que la profesionalización de la dirección de proyectos conlleva a la responsabilidad de actuar éticamente para mejorar la sociedad. Por ello,
La posición del Green Project Management es que para que los directores de proyectos sean reconocidos como profesionales, deben abrazar la sostenibilidad. En ese sentido, los Project Managers debemos conocer el estándar P5 para la sostenibilidad en la dirección de proyectos y los impactos de sus 5 categorías. Ahora veamos en qué consisten los impactos de las 5 Ps. Los impactos de los procesos y productos se refieren a los impactos que las actividades y resultados de un proyecto pueden tener sobre las personas, el planeta y la prosperidad como resultado de las características de los productos y prácticas de gestión de proyectos que se utilicen. Los impactos de los productos pueden ocurrir durante el proyecto o después de que el proyecto esté completo. Los impactos en las personas o impactos sociales se refieren a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener sobre los individuos, la sociedad y las comunidades. Esta categoría se refiere a operar éticamente y mantener relaciones de beneficio mutuo con empleados, clientes, proveedores, cadenas de suministro y la comunidad en general. Los impactos al planeta o impactos ambientales se refieren a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en los sistemas naturales vivos y no vivos, como la tierra, el aire, el agua, la flora, la fauna y las personas que viven en ellos. El enfoque de la categoría planeta busca preservar, restaurar y mejorar los sistemas naturales. Los impactos en la prosperidad o impactos económicos se refiere a los impactos que las actividades y los resultados de un proyecto pueden tener en las finanzas de las partes interesadas o stakeholders del proyecto. Esta categoría busca maximizar los rendimientos positivos para la mayor cantidad posible de partes interesadas. El Green Project Management ofrece una plantilla gratuita para realizar el análisis de impacto de estas 5 Ps. También señala que se debe realizar un plan de gestión de sostenibilidad que describe cómo se abordará la sostenibilidad durante el proyecto. También ofrece una plantilla para apoyar en la preparación de este plan de gestión de sostenibilidad. En mi opinión, el análisis que ofrece este estándar o análisis similares van a ser exigidos con frecuencia para la ejecución de proyectos en los próximos tiempos. Debemos ser responsables como Project Manager de nuestros proyectos y aportar a la sostenibilidad. Cuéntame en los comentarios si conocías el estándar P5. Apoya el canal con un like o compartiendo el video que me motivan a seguir publicando contenidos de valor. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre mis contenidos. También te invito a suscribirte al canal de Telegram. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.